Es una bendición para mí el poder estar delante de ustedes en esta tarde y poder compartir algo que estuve reflexionando sobre los últimos días y es continuidad al tema caminando hacia el Edén. Es mi oración que Dios hable a través de mí, a través de las escrituras que vamos a leer y acerca de toda y cada una de las ideas que intentaré transmitir. Bueno, finalizamos y a la vez empezamos una semana más. Y es una bendición el hecho de que podamos estar acá reunidos, en primer lugar para alabar a nuestro Señor en el tiempo de la alabanza, reactivar nuestras fuerzas, podernos llenar más del Espíritu Santo y ser edificados. Compartir los unos con los otros, ser comunidad, que al final ser iglesia es eso, el saber de que hay personas que están a la par de uno, que están para ayudarnos a crecer y que juntos vamos descubriendo lo que Dios hace en nuestras vidas. Y cada día Dios nos sorprende, solo tenemos que abrir bien los ojos para ver cada uno de los detalles que Dios está haciendo a nuestro alrededor, para que sepamos que Él sigue obrando, de que Dios no es un Dios solamente de un libro, solamente de la Biblia, sino que es un Dios que está activo, que se involucra en nuestra vida, que sigue hablando hoy en día. Y así como Dios nos asombra, también el ser humano nos asombra con algunas ocurrencias que tiene. Y qué mejor forma de encontrarnos o toparnos con las ocurrencias del ser humano que a través de las redes sociales. Sucede que sabrán que en las últimas semanas el tema candente es el de los Terian, ¿verdad? Conocemos eso, es un boom en las redes sociales. El tema es trending, es algo que ha impactado, creo que del cono norte al cono sur de toda América, e incluso hasta en Guatemala es algo que se está viendo. Uno ve eso y dice, qué loco, ¿no? Qué cosas, ¿no? Gente que busca verse como un animal, como un gatito, como un perrito. Para los que no están al tanto de esto, pues es una tendencia viral, ¿sí? Un comportamiento de algunas personas que se sienten o que se identifican con un animal. Vaya cosa. Pero justamente por eso es que estamos acá. Mientras veía las noticias y esos videos no pude evitar reflexionar, porque detrás de esa dinámica tan peculiar hay una pregunta muy seria que todos nos hacemos en nuestra vida en algún momento. Y esa es, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Hoy, en el cuarto capítulo de la serie Caminando hacia el Edén, vamos a hablar de algo más profundo que un tema de moda pasajera. Vamos a hablar del diseño original del hombre. Pero veamos un momento por el retrovisor. El primer mensaje o el primer sermón que hemos abordado se ha tratado de la Biblia y de que ella es verdad. En el segundo vimos que la creación no es un accidente, no surgió de la nada, sino que Dios es quien hizo todo esto posible. Luego, la semana pasada, entendimos que Dios es la única fuente fiel por la cual nosotros podemos determinar lo que es el bien y lo que es el mal. En una sociedad en donde constantemente se está reevaluando qué es verdad, porque muchas veces lo que es cierto hoy, dentro de 5 años lo están cuestionando. Pues nosotros, así como al intentar construir una casa, hemos empezado por los cimientos, y los cimientos han sido esos: la Escritura, la fe en Dios, y saber de que Él es quien marca la pauta para nosotros los cristianos. Hoy, con el favor de Dios, vamos a intentar responder la pregunta: ¿para qué respiramos? ¿Para qué existimos? Vamos a descubrir una verdad liberadora y al mismo tiempo también demandante. Usted y yo fuimos diseñados con un propósito. No fuimos un accidente.
Somos la obra maestra de Dios con una función específica. Y esa función es que fuimos creados para adorar. Fuimos creados para adorar. La pregunta que les quiero plantear en la mente en este momento y que la tengamos durante todo este tiempo es que nos preguntemos nosotros, no si estamos adorando, porque todos adoramos algo, es parte de la naturaleza humana, sino a quién le estás entregando cada latido de tu corazón. Hay preguntas que el ser humano se hace desde siempre, preguntas que vienen desde que el mundo es mundo. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Con qué propósito? No son preguntas nuevas, no son una ocurrencia de esta generación, no es algo de moda que después será olvidado, sino que son preguntas de identidad. Preguntas que hacen los niños y que los padres intentan responder, preguntas que se hacen los adolescentes, los jóvenes y que también están buscando cómo encontrar una respuesta, y también preguntas que nos hacemos los hombres y las mujeres, los adultos, constantemente. Y hay una verdad: el hombre no solo existe, sino que sabe que existe. Ninguno de nosotros está preguntando, ¿será que yo existo? Sino que sabemos que existimos. Es decir, nosotros nos preguntamos el por qué existimos o el para qué existimos. No es un asunto meramente cultural, tampoco es un asunto psicológico que solamente algunas personas puedan llegar a experimentar y otros no, sino que es más profundo. Toca lo que realmente somos, lo reconozcamos o no lo reconozcamos. Pero en los últimos años, yo podría decir a partir del 2010 para acá, ha habido un incremento en cuanto a cómo interpretamos las cosas. La manera en que hemos entendido cómo esa identidad nosotros la podemos tomar. Durante mucho tiempo, la identidad era entendida como algo dado, algo que se entregaba, algo que nosotros no teníamos que buscar ni teníamos que definir, algo que era anterior a nosotros. Hoy, en cambio, predomina una narrativa, la idea de que la identidad se construye. Algo que cada uno define por sí mismo. Yo soy lo que siento, yo soy lo que decido ser. Este cambio no es menor. Cuando la identidad deja de ser un hecho que recibo y se convierte en algo que yo voy construyendo, todo comienza a volverse inestable, todo comienza a ser relativo. Porque si yo soy mi propia verdad, puedo definir esa verdad tantas veces como quiera. Y si cada uno de los que estamos acá define su propia verdad, lo que compartimos pierde fundamento. La familia, las normas, incluso la noción misma de la realidad. Y es una realidad que nosotros reconocemos por sentido común. En Génesis capítulo 2 y versículo 7 leemos: y Dios, el Señor, formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Observemos la intimidad de este acto. Dios no habla desde la distancia como en el momento en que dijo, hágase la luz. Y fue la luz, que fue un momento en el que a distancia Él decretó algo y sucedió. En este caso fue distinto. Él toma el polvo y como un alfarero forma al ser humano. Y viene un acto de intimidad absoluta. Dios mismo inhala y exhala en el cuerpo del hombre de barro. Ese aliento, la neshemá en hebreo, no era simplemente oxígeno para los pulmones, no era el aire que nosotros físicamente necesitamos para poder existir. Era el espíritu humano,
la chispa inmaterial que nos distingue de toda la creación. Ese aliento nos dio algunas capacidades. Capacidades como conocer a Dios, como amar a Dios, como conocerlo a Él y comunicarnos, de responder a su amor. El cuerpo de barro nos puede conectar y nos conecta con la tierra y con el resto de la creación. Pero es ese aliento de vida el que nos conecta directamente con Dios, con el cielo y con el Creador. Desde el primer suspiro, el hombre fue diseñado para algo más grande que sí mismo. Tú fuiste diseñado para algo más grande que tú mismo. Esto es sumamente interesante. Desde que yo lo estudié de alguna forma, se puede decir, o lo hice una verdad mía, donde el sentido de la vida es más importante que la vida misma, porque ese sentido de la vida no depende de mí, no depende del entorno, depende de quién lo formuló. Y sabemos que el que nos dio ese sentido, ese propósito, es Dios. ¿Qué queremos nosotros? ¿Vivir para nuestros propósitos, nuestra mentalidad limitada, o vivir para los propósitos de un ser externo superior, que creó todas las cosas, que lo sabe todo, quien no tiene dudas? Antes de que el hombre hiciera algo para Dios, ya había sido creado para ser alguien con Dios. Y esto quiero decirlo otra vez. Antes de que el hombre hiciera algo para Dios, ya Dios lo había creado para ser alguien con Dios, que es muy diferente. No existimos para producir, aunque lo hacemos. No existimos para rendir, ni siquiera para cosas religiosas. Existimos primero para estar, como dirían, para el verbo to be, para ser y para estar. Para habitar en la presencia de Dios, para estar en la presencia de Dios. Lo que hacemos para Dios tiene que nacer de ahí. Nace de lo que somos con Él, no por lo que nosotros creamos que podemos hacer, sino por lo que somos en Él. Si no, es puro activismo, si no, es puro esfuerzo humano que no es trascendental. Pero vamos a desarrollar un poco más esta idea. En Génesis capítulo 3 y versículo 8 se nos da una pauta. Dice: cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. La adoración original no era un evento en un calendario como nosotros tenemos hoy en día. Cada domingo venimos o nos reunimos en nuestro grupo de vida o tenemos una agenda. No era un concierto, ni siquiera una hora devocional como podemos tener algunos de nosotros en la mañana o en la noche o al mediodía. Sino que el texto nos dice que Dios se paseaba por el huerto, que Él rondaba en el huerto, que Él bajaba y estaba, o ni siquiera bajaba, Él vivía ahí, vivía en el huerto. Implica una costumbre, una rutina, un hábito de amor de Dios para con el ser humano. Adán y Eva vivían en un estado de adoración continua. Cada fruto que probaban de los árboles del Edén era un recordatorio de la bondad de Dios. Cada atardecer era un concierto de alabanza, que por eso el salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y basta con que nosotros nos despertemos tempranito y veamos el amanecer o veamos un atardecer. La adoración en el diseño original era algo natural, continua y sin miedo. No había vergüenza, no había culpa, no había necesidad de esconderse. Vivían delante de Dios, vivían para Dios, bajo Dios y con Dios. Ese es el estado para el que fuimos creados. Otra vez, ese es el estado para el que fuimos creados. Para poder compartir directamente con Dios, para que Él se pasee en medio de nosotros, para que Él nos hable
para que nosotros podamos disfrutar de su presencia. Todo lo demás en la vida, el trabajo, la cultura, la familia incluso, debe fluir de ese centro de adoración, no al revés. Así como los radios de una rueda de bicicleta van girando, cada una de las áreas de nuestra vida deben girar en torno a la adoración. Pero si ese es el diseño, el hecho de que como seres humanos vivamos en la presencia de Dios y vivamos para adorar a Dios y fuimos creados para adorar a Dios, entonces vamos a definir, o es por lo menos necesario definir qué es adoración, porque tenemos ideas intuitivas. La Biblia nos da una definición mucho más amplia de lo que nosotros podemos entender por adoración, de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y en primer lugar, vamos a decir que la adoración es la dirección del corazón hacia Dios. No es solo música, muy generalmente se escucha, hay canciones de júbilo y canciones de adoración, o ahí están las alabanzas y están los cantos de alabanza y los cantos de adoración. No, la adoración es esa dirección de nuestro corazón, esa rendición, esa actitud hacia Dios. El gran mandamiento: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús lo llama el primero y más grande mandamiento. Noten que no dice canta al Señor, dice ama al Señor. Y después, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. La adoración es amor en acción y la música es una expresión de nuestra adoración. Jesús, en su conversación con la mujer samaritana, le dijo que Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Aquí hay dos cosas que resaltar, o que deseo resaltar. En primer lugar, que esa adoración debe ser en espíritu, es decir, no está limitado a un lugar físico, a un lugar geográfico. Versículos anteriores a esta parte, ellos están dialogando y Jesús le dice a la mujer samaritana: te digo que viene el tiempo en el que ni en el monte ni en esta ciudad van a adorar. En esos tiempos habían lugares bien específicos. Y de ahí vienen muchas tradiciones también. Lugares en donde se concentraba y donde se decía que ahí era el lugar en donde se debía rendir culto a Dios. Pero Jesús dice no. Es que la adoración es una realidad interna. Nuestro espíritu, avivado por el Espíritu Santo, que se conecta con Dios, que Dios es espíritu, una comunión profunda que trasciende nuestros sentidos. Y en segundo lugar, nos dice que la adoración es en verdad. Es decir, no es una experiencia vacía, no es una experiencia emotiva, no es un momento de cantos tampoco, es una realidad de nuestro corazón, una actitud de rendición. Y cuando nos dice que es en verdad, esta verdad, ¿cuál es? Sino basada en Jesucristo mismo, quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y definitivamente esa verdad la encontramos en su palabra y no podemos salirnos del marco de la palabra. Por eso el primer sermón de esta serie fue acerca de la palabra. Por tanto, la adoración no comienza en la boca, sino en el centro de nuestro ser. Lo que sale de nuestra boca en el canto, cuando levantamos nuestras manos, debe ser la expresión de lo que ya está sucediendo dentro de nuestro corazón. Por eso nosotros decimos que la adoración es una vida de entrega total.
Pablo lleva esta idea en Romanos 12:1, en donde dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La adoración no es lo que pasa en un edificio los domingos de 5 de la tarde a 6:30. La adoración es lo que pasa los lunes a las 10 de la mañana en la oficina, el martes a las 8 en la cena familiar, el sábado en la tarde con los niños en el parque. Es presentar nuestro cuerpo, cada parte de nuestro cuerpo, para el servicio de Él, en sacrificio vivo. Nuestras manos para trabajar con honestidad, nuestros labios para hablar con gracia, nuestros ojos para ver con pureza, nuestros pies para ir y ayudar al necesitado. Esa es nuestra vida de oración. Pero hemos dicho que es parte de la naturaleza humana el ser adoradores. Buscaremos algo que adorar. Y en el momento que sucede la caída del ser humano, tenemos un serio problema. Que una naturaleza corrompida no va a entender cuál es el propósito, no va a entender cuál es su significado, no va a entender cuál es el sentido y tampoco va a saber en dónde ir a preguntar. No hay forma de que podamos encontrar la verdad con una naturaleza corrompida. Pero queda dentro de nosotros esos vestigios del diseño original. Entonces surge el problema de la idolatría. Y la idolatría en las Escrituras la encontramos como un adulterio espiritual. En Génesis 3 no es solamente la desobediencia a una regla de no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es una ruptura de una relación. Podemos categorizarlo como un divorcio espiritual. Es cambiar al amado por un amante falso. Pablo en Romanos da el diagnóstico más certero de la humanidad caída. Él nos dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador. El pecado original y sus consecuencias se resumen a esto: el intercambio. Cambiamos al Creador por la criatura. Cambiamos el altar de Dios por un altar de barro, por un altar de madera, por un altar sobre una piedra. Y el ser humano, diseñado para ser templo y morada del Espíritu Santo, un templo para la gloria de Dios, se convirtió, como lo diría en su momento Juan Calvino, en una fábrica de ídolos. El pecado, por tanto, nosotros lo podemos relacionar o lo podemos comparar con la infidelidad en sí misma. El primer mandamiento del Decálogo es el siguiente: no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ninguna imagen. Desde el inicio, Dios establece exclusividad. Más adelante, a lo largo de las Escrituras, Él describe la relación de Dios con la iglesia y la relación de Él con su pueblo como una relación de pacto y de matrimonio. Por eso también prohíbe el adulterio. Es un Dios celoso, no porque sea inseguro, como podemos llegar a ser muchos de nosotros, sino porque su amor es exclusivo. El celo de Dios no es un capricho, es protección, porque Dios sabe que cuando el corazón humano va tras otros dioses, los más perjudicados somos nosotros. No solamente rompemos el pacto con Dios, sino que se desordena nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, y termina el ser humano destruyéndose. Todo el libro de Oseas es una parábola desgarradora de esta idea.
El pecado es prostitución espiritual. No es solo romper leyes, no es solo romper una norma, es traicionar un pacto de amor. Es como si en una boda o después de una boda, al salir, después de decir sí acepto, fuéramos infieles a nuestro cónyuge. La esencia del pecado es la infidelidad del corazón del adorador. Porque el hecho de que podamos estar lejanos de Dios no quita que nuestro ser busca algo que adorar. Y lo seguirá buscando. Y no nos engañemos pensando que la idolatría es cosa de algunas culturas antiguas, donde tenían sus estatuas de madera, de piedra. Un ídolo es cualquier cosa que toma el lugar de Dios en nuestro corazón. Es aquello que probablemente más amamos, más tememos perder, aquello que más nos obsesiona, aquello que más nos define. Es lo que buscamos para sentirnos seguros, valiosos o hasta felices. Nuestros ídolos modernos son más sutiles, pero igual de destructivos. Por ejemplo, el éxito profesional. Cuando nuestro valor depende del último logro de nuestro último título. O la familia, cuando los hijos o el cónyuge se convierten en el centro de la vida y la razón de ser por encima de Dios. También lo pueden ser el dinero y la comodidad. Cuando nuestra seguridad descansa en nuestra cuenta bancaria y no en el proveedor, no en el que nos ha bendecido. También podría ser la pareja o la actividad sexual, cuando buscamos en otra persona una experiencia distinta, una experiencia que llene un vacío que solamente Dios puede llenar. Porque Dios es el único que puede dar amor incondicional, significado y éxtasis verdadero. A lo que temer podría revelar dónde está tu Dios. Aquello de lo que depende tu sentido de seguridad, lo que gobierna tus decisiones más profundas, tus decisiones personales, tus decisiones del día a día, las grandes, las pequeñas, lo que te condiciona y te define, aquello que te impulsa y que te motiva cada día, o también aquellas cosas que te limitan. Eso puede ocupar el lugar que solo Dios debería ocupar. Y al respecto de la adoración y de la naturaleza, hay una mentira que debemos enfrentar. Y esta mentira es muy común hoy en día, y es la idea de que la adoración es solamente cuestión de personas religiosas, cuestión de personas espirituales. La verdad es que la Biblia y también el ver la realidad, cómo actúa el ser humano, simplemente nos confirma que no existe un corazón neutral. El corazón humano es un motor que nunca deja de funcionar. Siempre está impulsando algo, siempre está inclinado hacia algo. Está el ateo que dice no creer en Dios, dice yo no creo en Dios, yo soy una persona moderna, no necesito, soy una persona racional. Sin embargo, podemos ver que sus pensamientos, que su vida puede ser consumida por ese deseo incontrolable de mejorar su carrera, o esclavizada por la búsqueda del placer, o con una ansiedad paralizante por perder su estatus o su imagen. El salmista dijo con claridad una verdad: tienen bocas, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Los ídolos no son cosas físicas, los ídolos pueden vivir en nuestro interior. Hay una gran verdad, y es que tú te vuelves como lo que adoras. Si tú adoras al dinero,
te vuelves frío y calculador. Si adoras el poder, te vuelves manipulador y vacío. Si adoras el placer, te vuelves esclavo de tus propios apetitos. Si adoras al Dios vivo y santo, te vuelves más como Él. ¿Cómo? Lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de santidad. Como la Biblia misma lo expresa, por sus frutos los conoceréis. El enemigo, al momento de tentar a Satanás, le dijo, después de mostrarle todos los reinos de la tierra, Satanás le dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. El diablo sabe algo que muchos de nosotros podemos menospreciar u olvidar, y es que el campo de batalla es la adoración. Él sabe que cualquier cosa que te llegue a dominar, entonces te desenfoca de Dios, porque sabe que si controla la adoración, controla la vida. Si controla lo que tú adoras, controla tu vida también. Ante esta situación de que el ser humano por naturaleza buscará algo que adorar, cualquier cosa, y que nuestra naturaleza está afectada, y que el enemigo también quiere afectarnos y que busca que nosotros no entreguemos nuestra adoración a Dios, ¿hay alguna solución? Y la respuesta es que sí. Frente a esta situación tan compleja, el Evangelio, Cristo, es la solución. La obra de Cristo, Dios el Padre, en su infinita gracia, no nos dejó en nuestro estado de idolatría, sino que envió a su Hijo, quien vivió la adoración de una forma en que nosotros no podríamos vivirlos. Él amó a Dios el Padre con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, algo que ninguno de nosotros podría haber hecho. Él murió por todos los pecados nuestros, por nuestros adulterios espirituales, para por medio de Él obtener entonces esa restauración para el adorador, para que nosotros entonces encaminemos muy bien nuestra naturaleza adoradora por el camino correcto, por el diseño original. Por eso cuando Jesús habla con la mujer samaritana, una mujer que estaba lleno de ídolos rotos en su vida sentimental, le anuncia, pero se acercará la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. El Padre no está buscando simplemente personas que vayan a la iglesia. Dios no está buscando eso. Espero que lo tengamos claro. Dios no está buscando personas que van constantemente a las iglesias, a las congregaciones. Dios no está buscando personas que sean buenas, como diciendo, yo espero algún día, Dios, yo fui buena persona, tal vez me considere. Dios está buscando adoradores, está buscando corazones rendidos a Él. Personas que por la fe en Cristo pueden acercarse a Él sin miedo. Y el destino final en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 no es un jardín, no es una ciudad y tampoco es un templo. Aunque todo esto está incluido, el destino final que vemos en el Apocalipsis es ante un trono. Y alrededor de ese trono, multitudes, incontables redimidos, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas, postrados en adoración ante el Cordero que fue inmolado. La historia entonces va de la comunión en el huerto del Edén a una comunión alrededor de un trono. Cristo no solo vino para perdonar tu culpa, vino para reclamar el trono que hay en tu corazón.
y a restaurarte a tu vocación más alta, ser un adorador para siempre. Pablo, en el capítulo 1, en la carta a los Efesios, da una lista impresionante de bendiciones que tenemos en Cristo. Todo lo espiritual, todo lo celestial, todo lo que no merecíamos. Uno lee esa lista y dice, ¡wow! ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué misericordioso es Dios! Pero Pablo no se queda ahí. Del versículo 1 al versículo 11 da una lista de bendiciones y nos dice en el versículo 12, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué Él murió? ¿Por qué? Y el versículo 12 dice, para alabanza de su gloria. En Juan capítulo 4, Jesús no estaba hablando con una mujer ejemplar, era una samaritana con una historia moral fracturada, con una teología confusa. Y en ese contexto le dice que está buscando adoradores. No busca currículos limpios, ni hojas de vida en blanco. Busca corazones rendidos. Dios no está buscando personas perfectas. Dios busca corazones rendidos. La hora llegó. Cuando le dijo a la mujer samaritana, la hora es, la hora viene. Pues hoy les digo, la hora llegó. Ya no hay que esperar. Hoy, todos nosotros somos los que nos reunimos en espíritu y en verdad. Le adoramos. Al cerrar esta noche, yo quiero invitarlos a reflexionar acerca de nuestro propósito, acerca de cómo Dios nos ha llamado hacia sí mismo, cómo nos ha amado. Hemos visto en las Escrituras que fuimos creados en primer lugar para caminar con Dios, para estar en Él, para disfrutar de su presencia, y que somos adoradores toda la vida. Y vimos también el problema. El problema es de que tenemos un corazón que es una fábrica de ídolos, un corazón engañoso, una naturaleza afectada. La palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces ese es un problema para nosotros. Pero también hemos visto la solución. Y la solución es Cristo, que no nos busca por méritos que nosotros podríamos hacer, porque no podríamos, sino que Él busca para capacitarnos, para hacernos verdaderos adoradores. Ahora, la pregunta importante que la dije al inicio y la vuelvo a retomar: ¿a quién estoy adorando realmente? Es una pregunta que no se responde fácilmente, solo con la boca. Una pregunta que nosotros vamos a responder con nuestras acciones, con nuestra agenda, con nuestra chequera, con nuestra billetera, con lo que soñamos cuando estamos despiertos, con lo que pensamos cuando nos duchamos, con lo que hacemos cuando vamos de nuestra casa y cuando regresamos. Cuando Dios no ocupa el corazón, en el centro del corazón del hombre, el hombre pierde su idea de paternidad. La mujer empieza a buscar su valor en espejos rotos. Los jóvenes empiezan a aplaudir cualquier idea que ellos digan, eso es verdad. Cualquier cosa que les dé una identidad. Las familias terminan adorando cualquier cosa que pueda darles a ellos esa seguridad, porque si hay algo que a los hombres y mujeres, padres, madres, los mueve, son sus hijos, y estamos priorizando la vida de ellos. El problema no es solo que podamos tener ídolos. El problema es de que creemos o llegamos a pensar
que ellos pueden darnos lo que solo Dios puede dar: seguridad, identidad y permanencia. El Padre está buscando adoradores. Te está buscando a ti, me está buscando a mí. Y si hoy reconocemos que nuestro corazón se ha prostituido con dioses ajenos, que hay cosas que hemos tolerado sin darnos cuenta que le están robando la gloria a Dios, porque eso suele pasar. Somos seres humanos que tendemos a errar. Entonces es el momento en el que podamos nosotros acercarnos y decir: Dios, vuelvo a ti. Por el nombre de Jesús yo me acerco y reavivo y reactivo nuevamente mi devoción por ti. Dios no expone nuestros ídolos para destruirnos de ninguna manera. Y es necesario exponer esos ídolos, porque si no sabemos en qué estamos fallando, si no sabemos qué áreas de nuestra vida estamos dejando fuera a Dios, no entenderemos jamás cómo acercarnos a Él, cómo regresar a Él. Entonces es necesario que expongamos, que nuestros ojos sean desvelados y reconozcamos las áreas de nuestra vida que no le hemos entregado a Dios. Y cuando Dios expone esas áreas de nuestra vida, lo hace para sanarnos, lo hace para restaurarnos. Él no derriba nuestros altares falsos para dejarnos vacíos, sino para ocupar el lugar que siempre le perteneció, que desde el inicio en el Edén le perteneció. Vamos a orar y yo los invito a que con toda sinceridad delante de Dios nosotros digamos: Dios, es cierto, yo he puesto mis ojos en el dinero, he puesto mis ojos en mi familia, esto ha sido mi prioridad, en mi corazón hay inmoralidad, he tolerado ciertas actitudes, he actuado mal, he hecho cosas que no te dan la gloria a ti. No he sido un correcto adorador. Es el momento en el que podamos reflexionar y, como dijo el apóstol Pablo, empecemos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esto no va a ser un momento emocional, sino una decisión consciente de rendición, de desplazar cualquier ídolo que tengamos en nuestro corazón y devolverle a Dios el lugar que siempre debió tener. Al orar, yo los invito a que salgamos con un compromiso renovado. Adorar a Dios no solo con nuestros labios los domingos, sino con nuestra vida los lunes, los martes y cada día de la semana. Examinemos nuestro corazón y con la ayuda del Espíritu Santo derribemos los ídolos y volvamos al paseo diario con nuestro Dios, así como en el Edén. Así como en el Edén, cuando el Espíritu de Dios se movía en medio. Y quiero que escuchen eso. Esa es la vida para la que fuiste creado. Para que el Espíritu de Dios more en ti, more en tu familia, cada día camine contigo. Pero es necesario derribar los altares que hemos levantado. Yo te invito a orar. Amado Padre Celestial que estás en gloria, yo te doy gracias en esta tarde, porque tú eres maravilloso, eres hermoso, eres grande. No hay nadie como tú. Padre, nos unimos en oración, en rendición a ti. Queremos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Que todas las áreas de nuestra vida en la que nosotros hemos levantado un altar, hemos levantado un ídolo,
donde hay incredulidad, donde hay pecado, donde hay disensión, donde hay iras, donde hay falta de perdón, donde hay falta de fe, donde hay rebeldía. Perdónanos. Queremos ser adoradores. Queremos vivir para ti. Queremos vivir para adorarte, para reflejar tu gloria, para exaltarte a ti. Padre, perdónanos y que tu Espíritu Santo sea redarguyéndonos. Que la dureza de nuestro corazón sea quebrantada, que así como en su momento diste esa profecía de decir, cambiaré ese corazón de piedra por uno de carne, por un corazón sensible, un corazón que sea capaz de escuchar a Dios mismo. Danos ese corazón, renuévanos, ayúdanos, quita de nosotros el orgullo, el ego, y nos rendimos a ti para ser como fuimos diseñados para estar en tu presencia.